Muy buenos días. Vamos a continuar el estudio del Evangelio de San Lucas. En esta oportunidad analizaremos el capítulo 2. Voy a leer los versículos del 1 al 3. No olvidemos que el Evangelio de Lucas da más detalles que los otros evangelios, porque Lucas investigó la historia de Jesús investigó con todos las personas que rodearon a Jesús cuando él estaba aquí, de tal forma que los detalles que él presenta en este evangelio son más numerosos. Los detalles de la vida de Jesús son más numerosos que los detalles que leemos en los otros evangelios. Este es un evangelio más completo, visto desde varios ángulos, desde la óptica de varias personas que rodearon a Jesús, de mayor número de personas. Leo los versículos del 1 al 3. Sucedió en los días en que salió una ordenanza de César Augusto, el emperador romano, para que sea censado todo el imperio romano. Este censo fue el primero, siendo Cirenio gobernador de Siria. Es el dato histórico. 3. Todos viajaban en el imperio para inscribirse en el censo. Cada uno viajaba a su ciudad. Bueno, un censo, el primero que se hizo en el imperio romano, el emperador que ordenó fue César Augusto. Es el dato histórico, que hubo un censo, porque es necesario el dato histórico para poder identificar el tiempo en que Jesús nació. Esto es en que se hace la narración de los acontecimientos alrededor del nacimiento de Jesús. O sea, es un evento histórico. Sucedió en un censo. Pero claro, el año no está detallado. Por eso que no se sabe el año ni tampoco el día del nacimiento de Jesús. Versículos 4 a 5. También José, el esposo de María, el que era prometido de María, subió de Galilea desde la ciudad de Nazaret hacia Judea, a la ciudad de David. Esta ciudad de David es Belén. José subió a esa ciudad, a la ciudad de David, a Belén, porque era de la familia y de la casa de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, aunque ella estaba encinta, como es bien sabido, encinta del Espíritu Santo. Pero no se habían casado todavía, sino vivían el año juntos. Por supuesto, como se ve, no tenían relaciones sexuales, sino era un año para conocerse, a fin de que sea más fácil la unión, adaptarse dos personas. Cuando ya estaban adaptadas, se conocían más o menos, después del año de vivir juntos se casaban. Bueno, en un hogar así nació Jesús, con el adicional que José era bastante mayor que María, era viudo, tenía hijos. Pero bien, estaba viviendo solo con María. Ustedes recordarán que él pensó abandonar a María cuando se dio cuenta que ella estaba encinta, estando desposada con él, esto es, comprometida, viviendo juntos, pero sin haber tenido relaciones sexuales. Bueno, María estaba encinta. Entonces subieron ambos a la ciudad de Belén. José era descendiente de David, y también María ha sido descendiente de David, simplemente por una línea un poco diferente que la de José. Esto se ve justamente en el detalle de los antecesores. Está en este evangelio y también en Mateo. En los versículos 6 y 7. Entonces sucedió que ellos, estando allí, se cumplieran los días para el nacimiento del niño. Esto es del niño Jesús. 7. Dio a luz a su hijo primogénito, María. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, dio a luz en Belén, se alojó. José y María se alojaron en un pesebre
porque como todos estaban viajando para censarse, no había en el mesón espacio para ellos. Jesús, el Rey del universo, el Creador, nació en un pesebre. 8 al 20, perdón, 8 al 20. Entonces ya nació Jesús, el Creador que se hizo hombre para salvarnos. Un nacimiento humildísimo. 8 al 20. Y había pastores de esa región que estaban en el campo cuidando sus rebaños en la noche. 9. Y un ángel del Señor se presentó a estos pastores y la gloria del Señor les iluminó. Y ellos, los pastores, tuvieron gran temor. 10. Y el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les anuncio una buena noticia, una buena nueva, que será de gran gozo para todo el pueblo. 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el ungido, el Mesías, el Cristo, el Señor. Esta gran promesa divina que empezó en Génesis capítulo 3 se había cumplido. Generaciones de judíos, de seres humanos, esperaron el cumplimiento de esta promesa con gran expectativa. Finalmente llegó, pero miren ustedes que nació en un pesebre y fue anunciado su nacimiento a seres humildes, a un grupo de pastores. No fue dada la noticia a los dirigentes religiosos, a los gobernantes, a los hombres principales. No, fue dada la noticia a un grupo de pastores. Y entonces, con la noticia de que había nacido Jesús, versículos 12, el ángel les dice que hay una señal para los pastores para identificar cuál de los niños es. Puede haber habido varios infantes en Belén ese día, pues, ese tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál de ese niño, qué infante era el que era el Mesías? Y entonces, la señal que tenía era que iba a estar envuelto en pañales, pero acostado en un pesebre, a diferencia de los otros niños que pueden haber sido infantes, quiero decir, en Belén esos días. 13. Súbitamente apareció, junto al ángel que le estaba dando esta gran noticia a los pastores, una multitud de ángeles, huestes de ángeles de los ejércitos celestiales, que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas, y paz sobre la tierra, y complacencia a los hombres. 15. Y sucedió, cuando se fueron los ángeles al cielo, los pastores intrigadísimos se decían unos a otros: vamos a Belén y veamos la palabra que el Señor nos ha hecho conocer. Esto es el mensaje del ángel. Efectivamente, versículo 16, se fueron rápidamente y encontraron, como Belén es pequeño, fueron buscando un pesebre y encontraron a María y a José y a un infante, un bebé, recostado en un pesebre envuelto en pañales. Y entonces ellos, viéndole a Jesús, al niño Jesús, al infante Jesús, contaron la noticia a los padres y a otras personas que estaban por ahí, que estaban también en el pesebre. Les contaron el mensaje que el ángel les dio. Y entonces el versículo 18, que el ángel les dio acerca de Jesús, pues no, del nacimiento de Jesús. Y el 18, y todos escuchaban maravillados de lo que los pastores decían. 19. María estaba admirada también, pero ella era bien intelectual, María. Y entonces ordenaba en su mente lo que los pastores, el mensaje que los pastores habían recibido del ángel, y juntaba con el mensaje que a su vez Gabriel le dio a ella cuando quedó encinta del Espíritu Santo. Ordenaba en su mente para tener clara la idea de que Jesús, el Hijo de Dios, su Hijo también, el catálogo de su vida, pero de acuerdo a la revelación del cielo. 20. Y los pastores, una vez que visitaron al infante, al bebé Jesús, recostado en un pesebre,
se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como el ángel les había dicho. Así nació Jesús. Así fue anunciado. Este gran evento, el mayor evento que ha habido en la historia de la humanidad, en la historia del universo, este anuncio fue dado de una forma, sí, sobrenatural, pero a seres humildes, en un ámbito bien reducido, a un grupo pequeño de pastores. Con ellos empezó a ser anunciado, avisado, que el Mesías prometido ya estaba en la tierra. Ahora, versículos 21 al 24. Ellos, José y María, pues eran bien cumplidores de la ley. Y en Levítico 12 habla de que cuando un niño, un primogénito, abre la matriz de su madre, pues además de ser circuncidado, tiene que ir al templo a presentarse ante Dios. Sus padres tienen que llevar al templo a presentarse ante Dios. Entonces, dice, cumplieron los días para circuncidar al infante. Estoy leyendo 21 al 24. Y le llamaron, cuando llegó para la circuncisión, le llamaron su nombre Jesús, que era el nombre que el ángel que anunció a María, que el Espíritu Santo iba a cubrir con su sombra, antes que María conciba en su útero, dice aquí, le indicó qué nombre iba a ser llamado, Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. 22. Una vez que fue circuncidado Jesús, estaba de acuerdo a la ley a propósito. No olvidemos que Jesús nació bajo la ley. Y entonces, la primera obediencia que debían mostrar, bueno, aquí en su caso sus padres, pero a nombre del infante, era la circuncisión. La circuncisión indicaba que esa persona que se circuncidaba estaba en capacidad de obedecer la ley de Dios. Bueno, una vez que le circuncidaron, pues pasó el tiempo dado por la ley, Levítico 12, que debía 33 días más la mamá purificarse, porque derramaba sangre, pues derraman sangre las mujeres al dar a luz, purificarse, y no podía ir al templo, etc. O sea, que estaba inmunda María por el nacimiento, porque es la ley, por el nacimiento de Jesús. Esperó los 33 días, se purificó de su sangre y entonces fue al templo para ofrecer lo que indicaba la ley de Moisés. Tenían que ir a Jerusalén, no olvidemos que ellos vivían en Nazaret. Entonces presentaron al infante ante el Señor, al mismo tiempo se purificó. María pudo ofreciendo su sacrificio, tanto por el infante como por ella. Tenían que presentarse, todo primogénito tenía que ser presentado en el templo para ser catalogados, dedicados a Dios, apartados para Dios, o sea, santos para el Señor. Y los sacrificios que ofrecían eran de dos clases, cordero, y los pobres, como en el caso de ellos, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Ellos ofrecieron esto, porque era una pareja pobre, bastante pobre. Este es el ambiente en que Jesús nació. Jesús, el Rey del universo, el Creador, el dueño de todo, no nació en cuna de plata, no nació en cuna de oro, nació en un pesebre, humildemente, y de acuerdo a la ley, él ofreció, sus padres ofrecieron las ofrendas más baratas para los pobres. Así nació el Rey del universo, el que es nuestro Salvador, el que es el humilde y el manso, así nació. 25 al 35. Ahora, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era un hombre justo y era devoto. Esperaba la consolación de Israel. Uno de los apelativos que se decía al Mesías era la consolación o el consolador. Él era uno de los que esperaba En realidad esperaban muy poco al Mesías, muy pocos, poquísimos. Personas que realmente vivían de la palabra de Dios, como este Simeón tenía, y que habían comprendido la caída espantosa, la depravación espantosa en la que había caído la humanidad.
Entonces esperaban la consolación, que es uno de los apelativos para el Mesías, Simeón. Y el Espíritu Santo estaba con él, por supuesto. 26. Había un oráculo del Espíritu Santo respecto a Simeón, que decía que él no iba a morir sin antes ver al Mesías del Señor. 27. Y había también ido a sí mismo Simeón, guiado por el Espíritu Santo, justamente cuando los padres estaban ofreciendo este sacrificio ordenado por la ley, tanto para María, para su purificación, como para la criatura, para Jesús. Entonces, guiado por el Espíritu, fue al templo para coincidir, el Espíritu lo llevó para coincidir con la presencia de José, María y Jesús. Entonces, cuando él Simeón vio al niño, le tomó en sus brazos, bendijo a Dios y le dijo. Yo quiero recalcar que Jesús no tenía ninguna apariencia diferente del resto de niños judíos. Un niño judío, si nació tan pobremente, no tenía grandes rasgos distintivos. Pero el Espíritu Santo le impresionó a Simeón y él tomó al niño en sus brazos y entonces bendijo a Dios y le dijo, 29, ahora Señor, deja a tu siervo, según tu palabra, que muera en paz. 30, porque mis ojos han visto la salvación. El Espíritu Santo estaba revelándole a Jesús. Simeón comprendió que él era el Salvador. Ellos no entendían bien, no olvidemos, la función, el papel del Mesías. Ellos pensaban, todo el pueblo pensaba que el Mesías iba a nacer en un trono prácticamente, con gran poder, y luego cuando era adulto iba a liberar a Israel del yugo romano, pero nunca fue revelado como este rato estaba viendo Simeón, una criatura indefensa, hija que nació en un hogar extremadamente pobre. Ese era humilde, un personaje humildísimo. Era a quien Simeón estaba viendo como la salvación del mundo, el Salvador del mundo. Dice, porque mis ojos han visto la salvación, el 31 dice, la cual has preparado al frente de todos los pueblos. 32, esta criatura, este infante, es la luz para ser revelada a los gentiles. Esta criatura es la gloria de Israel. 33, José y su madre, María, estaban asombrados de lo que oían que Simeón decía acerca de esta criatura. No olvidemos, ellos no sabían, los judíos no sabían el papel del Mesías, repito, creían que iba a ser un rey, que les iba a liberar del yugo romano y iba a poner al pueblo de Israel a la cabeza del mundo. Esa era la idea que tenían ellos, igual que el resto de judíos, de tal forma que se asombraban de lo que Simeón hablaba, que era la luz de los gentiles, que era la gloria de Israel, pero no está hablando de ningún conquistador. Entonces José y María estaban asombrados. El 34. Luego Simeón se dirigió a ellos y los bendijo y dijo a su madre, este ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Este es refiriéndose al niño, él es señal de disputa. En otras palabras, no vino a traer la paz que el mundo, que el hombre esperaba, armonía. No, al contrario, vino a traer disputa. Vino y creó la presencia y sus obras y sus enseñanzas, creó separación grande. Dice, luego le siguió siendo a María, una espada traspasará tu alma. Por supuesto, María, que igual que los demás esperaba el Mesías que creían, por supuesto, una espada le atravesó su alma cuando fue al Calvario, fue al monte Calvario y le vio a su hijo, a su amado hijo,
morir en la cruz de una forma vergonzosa, horrible, rechazados por todo el mundo y con dolores, con sufrimientos indescriptibles. Este es el cumplimiento de esta profecía que Simeón le dijo a María: una espada traspasará tu alma. Y también Él está para que sea revelada la discusión que se originará no solo entre personas, la discordia que se originará en los pensamientos, dice. O sea, la presencia de Jesús, efectivamente del Mesías, cuando una persona empieza a aceptar su historia, la historia de su vida, hay una gran discusión entre los pensamientos que nacen del pecado heredado de Adán y la presencia del Espíritu Santo que viene con la historia de Jesús. Hay una gran discusión, hay una gran discrepancia. Esto está anunciando también Simeón a María. Luego, el versículo 36 leemos que había una profetisa de nombre Ana. Para precisar quién era, dice, era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada. Había vivido tan solo 7 años con su esposo, dice, desde su virginidad. Y después, sin embargo, vivió hasta los años 84, que era el tiempo en que estaba ahí en el templo. No dejaba el templo y oraba de día y de noche. El 38. Y ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios, porque estaba siempre en el templo, daba gracias a Dios y empezó a hablar a todos acerca de ese infante a quien habían traído para presentarlo. Y hablaba a todos los que estaban en el templo que esperaban en la consolación. No olvidemos que los que esperaban en la consolación, los judíos que esperaban en la consolación, eran los judíos que esperaban a un consolador que terminaría con la miseria humana de ser esclavos del pecado. A esos les hablaba. Les agradezco por prestar atención a este estudio y que Dios los bendiga esta semana, y espero que nos acompañen en la próxima semana para continuar el estudio del Evangelio de Lucas.